Soy parte de los Marines del equipo SEAL 4. Encontramos algo aterrador en el Pacífico Sur. Me temo que las sirenas son reales, pero no son como las describen en los libros. Son mucho peor. ¡Hey! ¡Hola! Esa es la única declaración inicial que puedo dar al respecto. Según el Reglamento Naval de los Estados Unidos de 1990, artículo 1129, todas las misiones deben proporcionar la cantidad necesaria de informes posteriores a la acción a discreción del mando, y se me ha encomendado debido a mi encuentro cercano marítimo, pero ya hablaré de eso. Originalmente guardaría este material hasta ciertos asesores que me indicaran que lo repitiera lo mejor posible para fines de archivo. Si ves esto, para aquellos que no lo sepan, es un oficial superior de inteligencia del Departamento de Defensa o ha sido clasificado y publicado en código abierto. Y podríamos tener problemas mayores si es esto último. Un poco de contexto para esto. Para ser completamente francos, soy el suboficial de segunda clase Spears. Soy un operador de guerra especial de la Armada de los Estados Unidos durante los últimos 9 años, conocido popularmente como Navy SEAL. He estado asignado al equipo 4 durante el último año y algo más al pelotón Alfa perteneciente al grupo 2 del Comando de Guerra Especial de la Armada, que tiene base en la querida Virginia. Nuestra zona de operaciones principal es Sudamérica. Yo estuve en el grupo de África e Indochina, pero digamos que Sudamérica es la región ideal para pasar un buen rato por muchas razones, especialmente si estás en la flor de la juventud. Bueno, basta de todas las tonterías de las que he estado hablando, antes de que mi O3 me dé una paliza. El O3 es nuestro comandante de pelotón, el capitán Dwight, de Tape Crew. Él es más joven, pero va directo al grano. Entra, cumple con nuestras tareas, vuelve a casa, sube al avión y pone manos a la obra. Lo han rotado para pasar un tiempo como oficial subalterno a cargo en otro equipo, y se nota que está deseando volver. Trabaja con él nuestro jefe de pelotón, el jefe Murphy. Entrar en una organización con un apellido famoso, sobre todo en una que murió en combate, es una forma fácil de que te tilden de novato. Se nota que lo han dejado tirado por el barro a pesar de que el viejo perro de sal de Bronx ha sobrevivido. También es de Death Crew, del Escuadrón Rojo, pero solo porque vi el viejo parche nativo en su garage durante una comida. También llevaba el hacha de guerra y no voy a ser yo quien le pregunte si es solo para presumir o no. Muy bien, ahí están las personas pertenecientes a cargo. Volviendo a nuestra área de operaciones, o también AO, por mucho que el permiso para bajar a tierra con fiesta sea divertida, el AO del equipo 4 no es tan lento como se podría pensar o como quisiéramos. Gran parte de nuestra misión allí es la contrainsurgencia. Muchas veces a los países socios al lidiar con la actividad narco no significa que debemos mantener un perfil bajo. Nos unimos a equipos de respuesta críticos y casi siempre tenemos que llevar la peor parte al final de la noche. Sin embargo, a veces nos envían a realizar operaciones marítimas con un SDV o también equipo de entregas de focas, o con el propio SWCC. No muy a menudo, pero no es raro. La mayoría de las veces son barcos, de vez en cuando son submarinos, todo para combatir el tráfico de sustancias ilegales y ganado humano que llega directamente al resto de América. En términos de guerras eternas, es al menos una causa medianamente noble por la cual luchar. Algo que aprendes rápidamente sobre el equipo 4 contra el 5, 7 y 10 es que la información suele llegar con poca antelación. No puedes averiguar mucho más allá de los límites estrictos establecidos por tu equipo de inteligencia, y la situación puede evolucionar por completo hasta el último detalle para cuando llegas. En resumen, nunca sabes qué demonios está pasando hasta que estás listo para enviarlo, y nada lo representa mejor que esta misión. Acababa de pasar Año Nuevo cuando nos movilizaron al amanecer para una visita, abordaje, registro e incautación de un buque que había perdido comunicación con tierra firme, todo a varias millas náuticas de la costa peruana rumbo a Chile.
Llegamos a nuestro centro de operaciones improvisado para una sesión informativa, con cafeína a raudales mientras intentábamos mantenernos despiertos para lo que vendría después. Un hombre que solo se identificó como miembro del Departamento de Estado nos recibió dentro de aquella caseta de madera contrachapada con ventilador, de pie junto a un oficial de inteligencia peruano. El tipo tenía el pelo recogido hacia atrás, barba de 5 semanas y vestía como un contador. Las líneas de estrés me indicaban que pasaba más tiempo en el país que en casa, lo cual fue suficiente para que prestáramos atención. El hombre peruano hablaba en su lengua materna mientras el tipo nos traducía de inmediato lo que sucedía, junto con sus propias aportaciones. El buque era un carguero holandés llamado Amity, de aproximadamente 400 metros de eslora, con una torre de control en la popa señalizada desde Tailandia y destinado a transportar alimentos y productos perecederos a Lima, la capital peruana. A las 22 horas de hace varios días perdió su oportunidad de iniciar su ruta y continuó hacia el sur adentrándose en la costa chilena. Al intentar contactarlo, los mensajes respondieron solo con estática. La Marina de Guerra del Perú contempló enviar un buque para realizar una inspección de bienestar, pero una fuerte tormenta invernal hizo que las aguas fueran peligrosas. Sorprendentemente, el buque aún se encontraba en la cubierta y cuando se logró enviar un mensaje, reprodujeron una grabación mientras todos leíamos una copia impresa de la transmisión. El Amity respondió indicando socorro inmediato. ¡Maldita sea! ¡Nos han abordado! ¡Algo está abordando el barco! El personal de control comenzó a intentar localizar la posición del Amity mientras buscaba más información. Cuando se les preguntó sobre el tamaño del buque atacante, el Amity simplemente respondió: No hay barco enemigo. Nos han invadido la cubierta. Algo salió del mar. El ruido del fondo casi ahogó la voz. Se escuchaban disparos de armas automáticas. Esto causó bastante confusión, especialmente mi comandante de pelotón, quien se quedó atónito y miró a su alrededor. En menos de 6 minutos, un enorme carguero no solo había sido abordado, oh no, sino que también había sido confiscado toda la cubierta superior. El mensaje final pareció calmar la amarga sensación de ansiedad que lo acechaba, ya que una voz monótona, el hombre simplemente dijo: Pueden verme. Esas cosas me han encontrado. Voy a morir. Lo siento. Después, el transpondedor se apagó, lo que dificultó su localización. Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más raras. El Amity fue encontrado casi 40 grados desviado de su trayectoria, a varios cientos de millas náuticas de donde se encontraba antes de la tormenta. No se pudo localizar ninguna otra embarcación, ni siquiera un conjunto de balsas piratas. La actividad pirata en la zona es prácticamente nula. Los cárteles no quieren interferir con las rutas marítimas internacionales por temor a que la Interpol les aplicara un duro golpe y la situación se complicara. Físicamente no tenía sentido que alguien pudiera llegar a una embarcación de ese tamaño, con las olas fuertes, sin embarcación, balsa ni tabla. Todo sin ningún motivo claro. Los lugareños se demoraron durante días sin responder, alegando condiciones adversas como excusa para dejar que el carguero acumulara polvo. Lamentablemente es más común de lo que se piensa. Además, presionaron a los Estados Unidos después de que se identificara a la agencia contratante responsable del cargamento como una empresa farmacéutica estadounidense, la cual intentaba cortarle por el paso del Dragón en lugar del Canal de Panamá. El jefe inmediatamente captó algo. Si se les encomendó detenerse en Lima, ¿por qué pasarían por el paso del Dragón? El hastiado simplemente dio una calada larga que mató la mitad de su cigarrillo encogiéndose de hombros. Sí, esa es una muy buena pregunta. El capitán Dwight no pareció impresionado. Entonces, ¿me estás diciendo que su desastre para evitar aranceles nos obliga a arreglar su fiasco? El representante estatal negó con la cabeza. No está arreglando el fiasco. En aproximadamente 2 horas abordarán, confiscarán y asegurarán el buque y averiguarán qué ha sido de la tripulación.
¿Creerías que esta es una de las interacciones más positivas que hemos tenido con los federales en América del Sur? Todo fue simplemente inquietante. Cuando nos reunimos en la sala del equipo estábamos el capitán, el jefe, yo y algunos otros veteranos. Dwight irradiaba la confianza y la claridad propias de West Point. Cuando cerró la puerta de madera y la botella de agua que usaba como contrapeso se deslizó dejándonos en silencio, pude ver el miedo en sus ojos. ¿Entonces fue un cartel? ¿Hubo disparos de fondo?, preguntó uno de los otros líderes del equipo. El jefe negó con la cabeza. Dwight, sin embargo, controlaba la sala. Muy bien, sea lo que sea, nos encargaremos de ello, como si fuera cualquier otra cosa que pudiera volverse muy cinética. No es probable que haya infiltración aérea, así que tendremos cobertura aérea. Spears subirán por la escalera lateral, así que asegúrense de que todos tengan su traje. Se nos informa que el oleaje es muy fuerte, así que asegúrense de salir con el estómago vacío. Mantengan la calma y sea lo que sea, esto habrá terminado para la cena. Y oh carajo, ojalá esto hubiera sido así de sencillo. El traje debía ser más, el cual significa trajes de asalto marítimo. Un traje gris impermeable diseñado específicamente para operadores de guerra especial de la Armada durante abordajes, inmersiones y otras incursiones tácticas en el agua. El color gris también se ha vuelto bastante popular entre los SEAL. El Mass Gris es un tema común en el equipo y nuestro pelotón lo adoptó específicamente para operaciones marítimas. En 15 minutos revisamos los trajes de asalto de los demás, ajustamos la capa de nieve, cargamos los radios y preparamos los caminos. En mi opinión, el cuerpo humano tiene alarmas internas que nos avisan cuando nos acercamos a la perdición. En la antigüedad, antes de salir, mirábamos dentro de una cueva y veíamos un rostro extraño, un cañón que olía a muerte. Pero ahora me costaba respirar incluso mientras me ponían el collarín del traje de asalto y nos dirigíamos a la tiza. Quizás parezca extraño. Un operador como yo debería estar castigado, pero si pasa suficiente tiempo en la zona sin vida del mundo, quién sabe dónde haciendo quién sabe qué, tiendes a ser por fuerza de mente abierta. Normalmente un equipo de SDV se reuniría con nosotros, ya que SWCC solo priorizaría DevCrew. Sí, sé que son términos bastante engorrosos. Sin embargo, ya estaban listos para unirse a nosotros. Ayudamos a cargar sus Zodiacs en los CH-47, balsas restantes con armas incorporadas, lo mejor que se podía conseguir para el embarque ligero, e incluso así, era un fastidio estar en ellas. Dwight iba a estar en mi balsa mientras Chief viajaba en la otra. Aunque faltaban unas horas para el amanecer, la oscuridad nos obligaba a llevar nuestros sombreros. Se hicieron varias comprobaciones por radio. El jefe intervino y luego el jefe de tripulación del SWCC dijo: «La nave está lista. Alpha 6, comprueben». El comandante siguió diciendo: «Aquí Alpha 6. Pelotón listo, todos los pasajeros están listos». Un BPSS nocturno en un carguero perdido en el que una fuerza desconocida de alguna manera había alcanzado la nave. Además, las últimas palabras del señalizador de socorro se me quedaron grabadas, incluso cuando los motores ahogaban todo el ruido que pasaba por los auriculares de mi casco. «¡Rayos! ¡Me han encontrado!». Esas palabras me daban terror. Estar tan tranquilo ante la muerte significa resignación o algo más. Ninguna de estas cosas es buena respuesta, pero teníamos que averiguar por qué había sucedido todo. Al llegar supimos de inmediato por qué un aterrizaje aéreo estaba descartado. Los rotores del 46 luchaban tanto contra los fuertes vientos que todo el maldito Airbus se balanceaba. Incluso el comandante agarró la palanca superior, mirando a su alrededor con gestos de asentimiento para asegurar de que tenía a todos sus hombres. Pronto decidimos subir a la Zodiac, algo común en mar abierto. Si el viento es fuerte, las olas son el doble de fuertes. Me preparé mientras el artillero delantero del SWCC se aseguraba de que su correa estuviera bien abrochada, comprobando su M134 rotatorio mientras todos agarraban a algo, aunque fueran a unos metros.
El jefe de tripulación le hizo una seña al conductor con 3 dedos, luego 2 y luego 1. En segundos, el Zodiac se deslizó hacia afuera, golpeando las olas agitadas mientras todos nos balanceábamos. No sé cómo lo hicieron, pero aunque la primera ola me hizo pensar que nos hundiríamos, no fue así. Hacía frío. El cielo estaba oscuro mientras las luces del Chinook desaparecían, dejándonos a nosotros solos para terminar el trabajo. Frente a nosotros se extendía un horizonte oscuro con un amanecer lejano a 1 hora de distancia. El fósforo blanco de nuestra visión nocturna intentaba por todos los medios darnos alguna idea, pero el romper de las olas nos mantenía en movimiento y ciegos. Oigan, ¿saben que es más fácil ir al despacio que al mar muerto? Ya sé por qué. Odio el océano. Es irónico porque soy una maldita foca, pero estar ahí afuera con esa masa de agua primigenia, deseando que nos trague, miles de barcos han desaparecido en los últimos siglos y es fácil entender el porqué. Nuestra segunda nave estaba a las 9 en punto mientras la perseguíamos. Las luces infrarrojas de nuestros cascos nos permitían ver dónde estábamos. El rotor distante de nuestra cobertura aérea estaba detrás de nosotros. Por lo que pude ver y escuchar después, hacían todo lo posible por mantener el ritmo. Pude ver el artillero delantero de la Zodiac observando a su alrededor. Luego se detuvo en algo que se había delante y me siguió por radio. Objetivo principal, 1 en punto, ajuste a 312 grados. Alcé la vista a través del horizonte de olas gigantescas y pude verlo. La imponente silueta del carguero se cernía en la distancia, sin luces que indicaran que se había cortado la luz o que se habían apagado. Ninguna de las dos opciones era buena. A medida que nos acercábamos, más grandes se hacía y más bravas eran las olas. Lo único que podía pensar era ¿qué demonios podía soportar estas condiciones y apoderarse de ese barco tan rápido? Pasamos la popa del barco. El SWCC optó por centrarse en babor, ya que era el más cercano. Las otras embarcaciones iban en dirección contraria. A pesar de la altura del barco, no era nada nuevo que hubiéramos hecho antes. 2 de nuestros hombres prepararon la punta de la escalera. ¿Y sabes por qué el BBSS es tan malo? La escalera. Ya sabes, esas pequeñas escaleras individuales que se ven en las ferias baratas, con una punta sujeta. Una vez que se engancha firmemente al borde del barco, procedemos a subirla con 40 kilos de equipo, en la oscuridad, con olas fuertes y una visión nocturna. A menudo los asaltantes iniciaban un ataque, ya que éramos vulnerables y dependíamos de embarcaciones de apoyo y cobertura aérea. A pesar de todo nuestro entrenamiento y equipamiento, era un trabajo peligroso. Uno que me hacía encoger el estómago mientras el aire frío y el agua nos empapaban. La oscura embarcación se cernía sobre nosotros, solo sombras donde deberían haber una luz de advertencia. Saber que llevaba días capturada solo intensificaba la sensación. El artillero observó a nuestro alrededor. Algunos notamos la popa del barco, la ausencia de olas rompientes y uno de nuestros hombres gritó: ¡Hélice baja! ¡Barco a la deriva! Llegamos a babor. La tripulación del SWCC nos mantenía firmes para evitar que nos hundiéramos. Una sentencia de muerte absoluta al estar junto a una mole monolítica de metal. La tensión aumentaba, y yo no sé por qué, pero sentía que todo me observaba mientras manteníamos nuestros barriles apuntando a cada sombra, a cada saliente. No desde el barco, sino desde las propias olas. Opté por ir primero mientras aseguraban la escalera. Mi capitán me dio una palmadita en el hombro mientras subía. Uno de nuestros hombres y un miembro del SWCC mantuvieron la escalera firme, e incluso entonces la cosa se sacudía muchísimo mientras subía lentamente, rezando para que no cediera. Todo el maldito tiempo podía sentir una sensación ardiente de algo apuntándome. A través de mis auriculares podía escuchar al jefe llamar: «El pájaro dice que no hay pasajeros visibles en la cubierta». Sí, fue una incursión hace varios días, se fueron hace mucho. Si siguen aquí es probable que los retengan dentro para evitar una potencia de fuego superior. Saqué mi pistola al llegar a la cima.
Mi guante estaba aferrándose con fuerza a la repisa metálica mientras me impulsaba, pasando rápidamente a mi 416 tan rápido como pude. Levanté el láser, seguro bajo mis cabeceos, esperando a que me diera alguna ventaja. ¿Crees que eso es lo que dicen los marineros de la vieja escuela, arpón en mano antes de encontrarse con el Kraken? Rápidamente subí al segundo tipo y nos quedamos espalda con espalda, 180 grados de seguridad a ambos lados mientras las olas se mecían, pero algo no iba bien. Incluso si habían pasado varios días bajo fuertes vientos, llegar a un barco completamente vacío y silencioso significaba la muerte, o algo mucho peor. Pronto en grupo nos amontonamos contra uno de esos contenedores. Dwight y otro tomaron un grupo mientras yo tomaba otro. «Aseguren la cubierta superior», se escuchó en los auriculares crepitando por la humedad. Sin embargo, era todo lo que necesitábamos. Rápidamente comprendí que mi condición no era la única, ya que los que estaban a mi lado estaban más que listos para irse. Recorrimos cada esquina, algunos empujando a lo largo del costado del barco, mientras yo continuaba cortando a través de las filas centrales de contenedores, mientras observábamos. Cualquiera de las sombras podría contener un enemigo, con un AK preparado, seguro quitado y esperando descargar un cargador sobre cualquiera de nosotros. Ese pensamiento mantenía la adrenalina alta. A pesar de esto, sin cuerpos, ni vida, ni nada, solo las olas rompiendo y el gemido del barco, distantemente ruidoso pero casi silencioso. Tan pronto como corté a estribor, un ligero movimiento a mi derecha me hizo levantar mi cañón. Mi láser PEC se encontró con otro. ¡Estribor azul!, gritamos rápidamente. La Zodiac del jefe se unió a la nuestra. El propio Murphy fue quien se unió a mí mientras nuestra fuerza combinada avanzaba hacia la proa del barco. Usamos los auriculares, ya que intentar escuchar con el rompimiento de las olas era casi imposible. ¿Hay Opfor o tripulación ahí? No, negativo. Entonces, uno de los jefes de equipo de mi nave llamó. Lleguen a la proa de la nave, localicen la antena delantera. Todo está completamente inoperable. El jefe y yo nos dirigimos hacia allá mientras las secciones centrales de los contenedores eran despojados lenta y deliberadamente, todos resbalando e intentando mantener el equilibrio en la oscura nave. En la base de la torre de la antena delantera, entre dos pilas de contenedores que crujían y gemían con el movimiento de la nave muerta, la consola había desaparecido por completo. Como referencia, habría sido el respaldo redundante para ayudar a las comunicaciones de largo alcance en caso de una falla. El sistema en sí pesaba casi 225 kilogramos y debería haber estado atornillado. Sí, debería estarlo, porque ya no lo está. El metal rojo debajo de los tornillos que aún estaban en la nave significaba que no estaba suelto, lo habían arrancado. Miré al jefe, que se quedó mirando el lugar mientras su mano se movía hacia su PTT. 7-6, y Dwight respondió. Ve por el 6. El sistema de comunicación avanzado ha sido retirado, no hay señales de él. Hubo una pausa mientras el comandante del pelotón respondía. Por favor, repítanlo de nuevo. ¿Qué es lo que se retiró? El desconcierto en su voz reflejaba el nuestro. Es correcto, los tornillos aún están en la cubierta, ha sido arrancado. El jefe se inclinó sobre un trozo particularmente grande con un borde irregular. Pude ver una sustancia. Yo me arrodillé junto con él. Estaba extrañamente coagulado como sangre, pero no. Ya hablaremos de eso más adelante. Curiosamente, el agua que salpicaba a su alrededor no parecía moverlo ni un ápice, como si lo repeliera. Yo respondo en este punto. Copiado. 7. Deja una pequeña unidad para mantener la presencia encubierta con apoyo de aves. Tráiganme el resto de la unidad. Hemos encontrado un punto de entrada. ¿Me copian? El jefe se levantó de un salto y lo arrojó fuera de su Machinex. Recibido, en camino. 4 de nosotros nos quedamos vigilando la cubierta mientras el resto nos apresurábamos como podíamos sobre una cubierta resbaladiza hacia la torre principal en la popa del barco. Habíamos tomado la cubierta, listos para entrar, y sin embargo, no estaba para nada concentrado.
Parecía estar en blanco y mi atención se centraba en las olas. Desde ahí me sentía evaluado constantemente desde que agarré esa escalera, y por abajo del estruendo podía escuchar conversaciones. Era indescifrable. Si me pusieran una pistola en la cabeza ahora mismo y me contaran lo que dijeron, les diría que apretaran el gatillo porque no lo sé. Fue acogedor. Sin embargo, esa es la peor parte. Era como si quisiera atraer mi mirada y no sé por qué. Yo negué con la cabeza y me concentré en cualquier otra cosa. El frío, la humedad, el agotamiento y el calor dentro del traje más. Eso fue lo que me hizo caer. El láser de uno de los 4 hombres se desvió de inmediato apuntando hacia las olas. Como estaba justo detrás de mí, yo me ajusté y miré con él. Me daba náuseas todo el movimiento y el jefe respondió: «Oye, ¿qué demonios haces?». A través del rompimiento de las olas, en su lado de la radio, escuchamos al jefe de la tripulación de la balsa SWCC en ese lado. «Recibido, ya maniobrando». Se podían ver sus flashes infrarrojos mientras comenzaban a escanear. La tensión se veía compensada por su ametralladora M134. Apuesto que era la M134. Juro que vi un ligero destello proveniente del agua apuntando directamente hacia nosotros. Nosotros avanzamos mientras él volvía a mover su láser. El jefe activó la alarma. 7 al elemento de escolta. Reportan posible reflejo artificial en el agua a estribor. ¿Recibido? A través del rompimiento de las olas en su lado de la radio, escuchamos al jefe de la tripulación de la balsa SWCC. Recibido, maniobrando. Llegamos al punto de entrada donde el comandante tenía su fuerza apilada, y al acercarnos al lado de las bisagras pudimos verla. Era una gran puerta de mamparo que se balanceaba libremente, incapaz de volver a cerrarse ni de asegurarla, ya que había sido destrozada. Así que, viniendo de un atacante experimentado, obviamente dejarían marcas. Las palancas y los mazos causarían impactos obvios. Las soldaduras y la termita, por supuesto, derretirían el metal. La rueda de la cerradura, el borde de la puerta de 7.6 centímetros de grosor, estaba doblado, no por una herramienta invasiva, sino por pura fuerza. La pintura ni siquiera se había desportillado ni un ápice. El metal sólido de la rueda también estaba doblado como si fuera caramelo, como si hubieran dejado el plástico al sol demasiado tiempo y se hubiera derretido y doblado por su propio peso. Y ahí de pie bajo la lluvia, evaluando esto, el ruido blanco del océano interrumpido por cada clan que hacía al balancearse libremente era extraño. Así se sentía mucho de esto, antinatural, variables que no deberían existir. Miedo proveniente de una situación en la que sabíamos que ninguno de nosotros había estado jamás. Ese es el instinto humano que mencioné antes, en territorio que no comprendes, contra algo que no estás hecho para luchar, y sin embargo aquí estábamos. El jefe señaló una brecha y avanzamos. Un equipo entró primero y era ahora o nunca. 2 barriles adelante, mientras uno de nuestros hombres prácticamente tuvo que apoyarse con el hombro para evitar que el trozo de metal de 90 kilos nos golpeara en las espinillas, debido al daño que se balanceaba libremente. Con la ausencia fantasmal afuera, se podría perdonar que se olvidaran los restos del adelantamiento, los disparos en la transmisión de radio, pero ya lo hice. Una vez que lo recorrimos, todo volvió a la normalidad. Los muebles metálicos estaban destrozados, mucho más de lo que cualquier balanceo de un barco podría causar. Los mostradores estaban agrietados con claras señales de forcejeo mientras asegurábamos lo que era una gran sala común. No había señales de disparos, ni agujeros de latón, ni de impacto, pero la sangre manchaba el suelo roja y salía al pasillo. Me acerqué a uno de los miembros de mi pelotón, le apreté el hombro y la adrenalina se disparó mientras abríamos paso hacia el pasillo. Esta es una de las formas más concretas de morir en combate cuerpo a cuerpo y sin embargo, nada. Puertas, estaban algunas abiertas y otras cerradas. Nos recibieron mientras revisábamos y yo me quedé a la derecha. Nuestros láseres apuntaron a alguien, un cuerpo desplomado al final del pasillo con algo sobresaliendo de su estómago. Bajo asentimientos, no pude ver bien desde nuestro lado. Nuestros hombres nos siguieron rápidamente mientras nos dividíamos, registrando las diferentes habitaciones a gritos. «Oigan, ¿hay alguien aquí? Por favor, dense a conocer», dije.
El propósito de un BPSS no es el exterminio, es el abordaje y el rescate. Incluso cuando luchamos contra combatientes se nos dice irónicamente que disparemos solo para herir, para que podamos capturarlos y obtener información, pero no había nada. Nada más que ese cuerpo mirándome mientras nuestros hombres recorrían cada habitación. El hombre a mi izquierda y yo manteníamos la seguridad al frente. Avanzábamos lentamente con cada avance de nuestros hombres a izquierda y derecha. Pronto lo alcanzamos. Era un hombre más pequeño, desplomado hacia adelante, con toda la garganta apenas abierta. Permítanme decirlo así, pero podía ver su médula espinal desde donde estaba. Tenía los ojos perforados. Aún ahí podía ver cómo los trozos que le quedaba, pero algo se había clavado profundamente en ellos. El objeto que mencioné antes se hizo notar. Una especie de instrumento con forma de lanza que a primera vista parecía madera petrificada. O algo por el estilo, tan blanco y enigmático como el mármol, pero mucho más tosco. Le indiqué que me cubriera y mantuvo su 416 apuntando al hombre mientras lo registraba. Llevaba un polo gris con Cypher Evo bordado en el lado derecho del pecho y la cosa le había atravesado el esternón y estaba dentro de la pared detrás de él. Mientras nuestros hombres registraban esta zona, escuché por el comunicador: «Oigan, tengo a 2 muertos aquí. Aquí hay 3 cuerpos. Oh no, mi elemento ha encontrado 2 adicionales. Algunos tripulantes, otros el personal de Cypher, todos aparentemente muertos y abandonados a su suerte. Y oh rayos, olía mal. No me impactó hasta que se me pasó un poco la adrenalina, pero fue un desastre, junto con la humedad y algunos cuerpos que estaban hinchados. Subimos las escaleras, despejando letrinas y otras habitaciones, y encontramos más muertos en condiciones similares, pero sin señales de combate. Llegamos al puente alrededor de las 2 horas, forzamos la puerta, conseguimos rápidamente nuestros puntos de control y concentramos los cañones en el centro. No se destruyó mucho, salvo el timón de la nave que estaba medio arrancado de la montura, y la consola de comunicaciones estaba completamente destrozada, recubierta por una sustancia similar a la que se encontró en las comunicaciones frontales. El jefe se dio cuenta, y al entrar le dirigimos una luz blanca, azul oscuro, casi como pintura con un interior reflectante. Era gelatinoso hasta la densidad. Unas gotas salían de la habitación desde una parte inclinada de la unidad de comunicación rota. Uno de nuestros chicos preguntó lo siguiente: «Oigan, ¿esto es algún tipo de refrigerante?» El jefe lo limpió en el borde de un mostrador. «Oh no, esto no es nada que hubiera visto antes». Y de repente, desde abajo escuché algo. «Alfa 2 a Alfa 7, tengo movimiento confirmado aquí abajo». Y la velocidad con la que bajamos esas escaleras rivalizaba con la de Usain Bolt. Muchos rompimos el seguro y nos saltamos los escalones al amontonarnos junto a nuestro segundo escuadrón. El jefe se acercó rápidamente y preguntó: «Oye, ¿qué viste?» «Alfa 2, el E5 que lideraba el segundo escuadrón vigilaba la escalera con sus hombres mientras susurraba. Algo se movió, creo que fue uno de los atacantes, ya que no respondió a nuestras llamadas. Nos echó un vistazo y pude ver que sus ojos brillaban antes de correr hacia el lado izquierdo del pasillo por la puerta central. Nuestro jefe estaba a la vuelta de la esquina, hacia donde escaneaban nuestros láseres, y el capitán Dwight aclaró: ¿Era como un reflejo IR? A2 negó con la cabeza. «Lo siento, no emitía ningún brillo infrarrojo, era más bien natural. No creo que sea necesario decirlo, pero a la gente no le brillan los ojos en la oscuridad, sobre todo con una fuente infrarroja». El IPL se comunicó: «Opford, posiblemente localizado. Indicios de uso de PEC y NOD. Procedan con precaución. De aquí en adelante, limitamos nuestros láseres y reforzamos la disciplina». Avanzamos con cuidado en una división apilada directamente hacia el pasillo, acercándonos al primer conjunto de puertas opuestas mientras 4 hombres entraban a cada lado. Mientras avanzábamos gritaban: «Habitación despejada». El silencio se rompió, causando un salto visible en todos nosotros.
Un gruñido agudo como el silbido de una serpiente de cascabel, pero con una gran reverberación detrás, vino desde nuestro frente izquierdo. Una gran cantidad de golpes se produjo mientras podíamos oírlo volteando muebles y archivadores. El momento del alboroto que estimula la lucha o huida, pero por nosotros lo hizo, y escuché el clic de seguridad de todos. Lo oímos más atrás hacia la popa. Digo archivadores específicamente porque uno se volcó, salió volando al pasillo y quedó tendido sobre él. El golpe fue enorme. El leve eco y el rápido regreso al silencio fue aterrador. «Hopford localizada, 10 en punto, debemos maniobrar», ordenó el jefe mientras yo y algunos otros nos dirigíamos a la sala de la izquierda. Inmediatamente se escuchó a Dwight hablar. «Aquí 6, en ruta con un elemento. Nos encontramos con un área común y un dormitorio con un sofá destrozado y destripado, pero no había ninguna persona. Al escanear pudimos ver la misma sustancia que habíamos visto empapando el suelo antes de dirigirnos a la parte trasera. Nos dirigimos a la puerta y continuamos observándola junto con el pasillo que conectaba con un gran almacén trasero. Escaneamos la habitación con nuestros láseres, enlazando con otros del pasillo principal y lo que creo que eran en las habitaciones de la derecha antes de señalar una entrada conjunta. Todos nos abrimos paso, despejando rápidamente debajo de los escritorios y entre los estantes, un laberinto entre nosotros y quienes estuvieran allí. Muchos tuvimos que usar pistolas para apuntar mejor y yo también. «Oye, cúbreme», le dije al chico que estaba detrás. Él se rió entre dientes con un «Oh, eres un maldito loco». Mi arma de mano era una P226 MK25, un arma fiable. Por suerte, el accesorio Swordfire tenía un reflector infrarrojo además de su linterna habitual. Tomé la delantera mientras me abría paso entre los estantes, siguiendo el rastro como migas de pan, pues oía a nuestros hombres de otro lado moverse también. «Oye, ¿ves algo?» «Negativo. Continúa la búsqueda. Mantente alerta, hay mucho espacio muerto». Conseguí meter mi trasero de 200 libras, lo suficiente como para buscar. El sendero terminaba en una pila de sillas derrumbadas mientras lo seguía y miraba hacia mi frente. Unos ojos negros y profundos me saludaron. Una figura lisa con una protuberancia donde podría haber podido medir su nariz. Una mandíbula abierta con cientos de dientes finísimos y horribles branquias debajo. Acechaba entre una abertura observándome mientras me sacaba una cabeza con la piel abultada y púas periódicas, volantes que me ponían los pelos de punta y membranas entre sus dedos y patas demasiados largos. También aprendía el significado de la bioluminiscencia porque emitía un azul oscuro por las principales arterias que conducían a su torso. Esta maldita cosa se detuvo, con una gran herida en el hombro mientras la sustancia se filtraba como melaza. Yo me quedé ahí, con la garganta apretada de miedo mientras mi cañón se sacudía ligeramente. Estaba mirando a los ojos de algo más antiguo que el tridente por el que tanto había soportado y con el que había servido. Lo notaba, pues sus aletas y branquias parecían contraerse. Esta cosa rugió. Y el estridente grito de antes era mucho más fuerte. En el centro, algo que sonaba como un hombre ahogado por un agudo gemido que me zumbó los oídos. Yo me encogí cuando saltó apuntando con el cañón, pues era demasiado rápido. Su mandíbula pareció abrirse aún más al cortar, y su brazo arrastró un armario entero. Sus garras finísimas eran como cuchillas, se clavaron en el nylon de mis portaplacas. Apreté el gatillo y empecé a disparar. Las balas le impactaron en el pecho y vi una salpicadura, pero seguía mirándome fijamente. Se me revolvió el estómago, abalanzándose hacia adelante al rozarme con las garras. Yo me encogí cuando arrastró un armario entero hacia mí. Mientras tanto, mis auriculares estaban volviendo locos. ¡Oh, carajo! ¿Qué fue eso? ¿A quién les estás disparando? Cuando mi placa trasera tocó el suelo, pisé fuerte y le arranqué una pata mucho más delgada que la mía mientras mi mano libre la agarraba por el hombro y la empujaba. Sentí sus garras resbalarse de mí, una sensación que me da escalofríos ahora mientras grabo este informe. La criatura me mordió y roía mi visión nocturna. Pude ver su garganta de forma visceral.
púas espinosas que parecían el esófago de un leviatán cubriendo un interior escamoso. Traía esos cientos de dientes con filas de docenas más, todas mordisqueando mi traje de $50,000 que protegían la cabeza más que el casco. Fue entonces cuando solo puedo describirlo como un haz de luz infrarroja proveniente de los demás que bañaba la criatura, una configuración de láser PEC que funcionaba como una linterna para visión nocturna. Con la criatura y yo intrínsecamente enroscados, intenté alejarla de una patada, pero me usó como plataforma de lanzamiento. Me cortó el brazo derecho, lo que agravó la herida en mi brazo izquierdo, y una de sus patas con púas atravesó mis pantalones, abriéndome un corte en el muslo. Rodé hacia un lado, sacando torpemente mi arma para ver cómo acortaba distancias con mis chicos, tan cerca que no podían soltarse o se arriesgarían a un fracticidio catastrófico. De alguna manera, incluso con lo que antes supe que era sangre manando por todas partes, necesité varios disparos de fusil, especialmente el capitán, quien lo vi mostrarle los dientes con rabia a esa cosa. Una de sus manos atravesó la parte delantera del portaplacas de Dwight, y su placa frontal lo salvó incluso mientras se escabullía entre las fuerzas. A pesar de esto, el capitán rugió mientras disparaba balas, desgarrando visiblemente las costillas de la criatura. Yo me levanté con el cuerpo aullando de dolor, mientras intentaba con torpeza guardar mi Glock en la funda. Sujetaba mi rifle con dificultad. La adrenalina era lo único que me permitía moverme con agilidad mientras lo perseguíamos. El jefe activó el comunicador, diciendo: «Opfor avistado, uno corriendo hacia la cubierta, corten el punto de entrada». El sonido distante de la puerta de arriba, al cerrarse, nos dejó en un silencio contenido mientras caminábamos lentamente por las esquinas. El jefe, yo y varios otros maniobramos con cuidado. Mis cabeceos eran terribles, pero seguía adelante. «¿Estás bien, Spears?», preguntó el jefe, tal vez con sinceridad, pero yo me sentí como si acabara de abrazar a una trituradora de madera, pero no iba a decírselo. «Sí, jefe, estoy bien». Y pronto lo escuchamos gritando como un animal acorralando a su manada. Gritos largos y desesperados desde lo profundo de los cuencos. Avanzamos hacia el frente, agachándonos bajo las tuberías y el equipo, mientras nuestros láseres escaneaban cada punto de cobertura hasta que llegamos a uno de los puntos más bajos. Abrimos un mamparo y un agua de 30 centímetros salió a borbotones. El jefe advirtió rápidamente: «Aquí 7, tenemos una posible brecha de integridad cerca de las tolvas centrales». ¿Esa cosa intentaba escapar? ¿Ya había escapado? Seguimos adelante. Nuestro movimiento ya no era un secreto desde que se rompieron las aguas, pero al doblar una esquina contra una pared metálica lo vimos. Tenía una de las malditas placas metálicas de 5 centímetros de grosor del suelo desprendida en la sala como una lata. Intentaba escapar. Literalmente intentaba meterse en la tolva. Al girarse para mirar, realmente parecía algo que había salido de las profundidades. Aunque el agua solo tenía 30 centímetros de profundidad, parecía moverse más rápido al retirarse y enfrentarse a nosotros. El lodo que sangraba flotaba sobre el agua. Yo gruñí bajo, sabiendo que estaba acorralado, y luego avanzó hacia nosotros, deslizándose a una velocidad anormal por el agua. Y al ver sus garras, abrimos fuego. Carajo, estábamos disparando a matar, estábamos disparando para sobrevivir. Todos retrocedimos. Mi espalda golpeó la pared al sentir el escozor de las heridas, mientras yo, el jefe y varios otros disparamos rápidamente contra esa cosa. Se abrieron agujeros, su sangre se derramó, y pude ver cómo sus fauces abrían y crecían. Una bala le destrozó la mandíbula y a otra le atravesó la cara. Y entonces todo se quedó en silencio. El barco se balanceó mientras todos estábamos allí observando la situación, mientras el jefe tomaba rápidamente el control. 7-6, Opfor está caído, asegurando las tolvas. Desde allí se incautaron todos los materiales y pruebas, junto con la consolidación de todas las bajas para que las autoridades superiores las recogieran. Sorprendentemente, no hubo muchos más. El portaaviones de Dwight lo protegió. Yo me llevé la peor parte después de uno de nuestros hombres en cubierta. Fue durante el fiasco hasta el segundo en que lo vi.
Según su ayudante, en su lado del barco se detuvo y se quedó mirando las olas, y lo único que dijo fue: ¿escuchas el canto? Esta fue la transcripción proporcionada. Oye, ¿escuchas ese canto? Le pregunta A3A a A3S, quien parece detenerse, asintiendo con la cabeza mientras mira fijamente a la oscuridad y da un paso al frente. A3A, completamente asustado, la dio la cabeza visiblemente y preguntó: Oye, ¿estás bien? ¿Qué demonios estás escuchando? Entonces, según las imágenes del ICR del avión, A3S se arrancó el estroboscópico infrarrojo del casco y se arrojó por la borda de la cubierta al océano. Tras 56 horas de búsqueda y rescate, no se obtuvo ninguna información sobre su paradero. Resulta desconcertante, ya que los equipos del SWCC se pusieron en marcha de inmediato y analizaron las olas donde se hundió apenas segundos después de la caída. La única evidencia de su presencia era una de sus botas, encontrada a más de 1000 millas náuticas en un puerto de Tirúa, Chile. Una distancia imposible para una simple deriva en ese lapso. ¿Y cómo supieron que era suya? Dentro encontraron un diente suyo, y los registros dentales coincidían. Oficialmente se perdió durante el abordaje inicial del BPSS, y en realidad algo lo obligó a entrar. Estábamos todos destrozados sin saber qué había pasado, pero finalmente conseguimos una revisión ampliada de antecedentes penales 3 días después. Mientras tanto, me habían dado muchos puntos de sutura, suficiente fentanilo de grado militar como para hacerme olvidar que me habían abierto en canal como en una charcutería, y nos llevaron a una base de operaciones de seguridad mucho más elegante en el Pacífico Central. El representante del Departamento de Estado de antes nos recibió esta vez con vaqueros, polo y al equipo engominado hacia atrás. Entró, dejó una pila de carpetas y nos dijo: «Denle una pasada a la izquierda, caballeros. Seguro que saben lo que vieron en el Amity». Jefe se rió entre dientes, respondiendo con sarcasmo: «Supongo que se supone que no digamos nada. ¿Era un pirata quizás? ¿Eso fue lo que eliminó a uno de los nuestros y acuchilló a otro?» Le dio una palmadita a mi buen soldado y el representante estatal encendió un cigarrillo. «Oh, no fue así». Esto atrapó al jefe desprevenido. Lo supe por el silencio y el gesto de levantar una ceja. Rara vez está presente. Abrió una de las carpetas. «Vayan a la página 5. Nosotros lo hicimos. Era un informe de autopsia. Pude verlo con todo detalle. Un color azul oscuro, las capas de carne y un esqueleto que parecía una combinación entre un neandertal y una rana. Lo que encontraron en el bordo Amity se conoce como en la comunidad Populus Aqua. Sus orígenes actuales son teorías basadas en la criptozoología, sin que ninguna haya probado aún con certeza. Existen muchas subespecies diferentes, una de las cuales es Qui Tenebrosa Aqua, gente de las profundidades. Eso es lo que encontraron a bordo de ese barco holandés. La absoluta certeza de lo que decía, incluso mientras veíamos imágenes de una película de ciencia ficción cutre, era surrealista. Sabía que era real. ¡Carajo! Me hizo sangrar. Se llevó a otro de los nuestros. Tenía que ser real entonces, ¿no? Sí, entonces, dijo uno de nuestros artilleros sentado en la parte de atrás mirando con terpeza la imagen del demonio marino abierto de vuelta al hombre. ¿Estas malditas cosas son sirenas? Sí, bueno, en el sentido moderno, no. De hecho, se debate si están siquiera relacionados con los humanos, más allá de uso de flautas en las caderas y extremidades similares. Estas cosas son anteriores a la historia escrita, y se ven en grabados antiguos en todas partes, desde Jerusalén hasta Nueva Zelanda. Consulten la página 11 si quieren saber más, dijo pasando algunas páginas. Oye, ¿cuál sería su intención con esto? Tiene que haber algún seguimiento, o nos dirían que mantengamos la calma y no hablemos del tema. ¿Eso es lo que quieren decir?, dijo Dwight, inclinándose sobre la mesa. El hombre asintió. Eso es correcto. El ataque coincide con varios otros ocurridos en los últimos meses, todos de esta especie. Normalmente se mantienen por debajo de la profundidad de aplastamiento, como se puede ver por su fisiología, pero no solo han salido a la superficie, sino que están atacando a nuestros barcos.
Ustedes son la primera unidad operativa en encontrarlos y confirmar su existencia. El jefe se recostó y dijo: así que sabían en qué nos estábamos metiendo y nos dieron todo el rollo de los narcos. Sin embargo, el hombre no cedió. Sí, teníamos una teoría. Les envié con información más útil, encontraron la anomalía. Lo que pase ahora depende de su fortaleza y la de sus hombres. Shane Murphy. ¿Qué carajo vamos a hacer?, preguntó el capitán. Creemos que ahora que conocen la especie y tenemos un nuevo ejemplo de cómo atacan las naves, podemos coordinarnos mejor y anticipar sus próximos movimientos. Su unidad es la más experimentada. No solo se ha topado con una, sino que lo han eliminado. Sí, hubieron algunas bajas, pero... dijo. Al jefe no le agradó esto mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Algunas bajas? ¡Esos eran mis malditos hombres! El hombre replicó. Así es. Uno de los cientos que se han declarado y dado de baja como víctimas de la tormenta. ¿Acaso quieren aumentar esa cifra? Que no se les olvide que están bajo mi mando para ayudar a localizar y detener estas cosas. Juntos acortaremos la distancia y llegaremos al fondo de esto, dijo dando una larga calada. Fue entonces cuando finalmente hablé. Oye, ¿y quién demonios te crees tú? Soy el agente especial Miller, dijo mirándome fijamente a los ojos con la fría mirada muerta de un hombre que ha hecho más que unas cuantas cosas cuestionables por su país. Y yo formo parte de una fuerza especial conjunta. Mi nombre provisional es Pexus sin expediente. Considéralo como un despliegue Omega para los que aquí tienen experiencia. Me han asignado para presenciar el violento desenlace de la aquí tenebrosa Aqua. Las páginas de este expediente están llenas de informes. Personas desaparecidas arrastradas a las profundidades. Otras destrozadas con autopsias que coinciden en lo mismo. Algo que casi me destripa. Entonces, ¿cómo haremos todo esto?, preguntó uno de los otros líderes del escuadrón. Miller puso los ojos en blanco. El término común para estas cosas son tritones, pero el apodo que se usa en todas partes, desde México hasta Turquía, son sirenas, dos de los primeros ejemplos escritos atribuidos a irlandeses y griegos. Caballeros, puede parecer fantástico, pero la realidad es todo lo contrario. En la década de 1970, un submarino militar británico casi fue derribado por un grupo de estos. Véase en la página 18. A decir verdad, yo hice el HMS Dreadnought S-101 con daños graves que le rompieron la carrocería. Si estas cosas pueden hacer esto, entonces... Dwight se sorprendió cuando preguntó. ¿Entonces qué? ¿Hicieron esto con sus propias manos? Miller negó con la cabeza. No. Usan armas similares a las que encontraste en tu incursión, véanlo en la página 6. Volví a ver la misma lanza que estaba clavada en el hombre, una imagen completa con notas. Podía ver a Miller detallar. Estos son huesos de ballena tallados y afinados. ¿Saben lo resistentes que son? Sí, yo diría que son muy duras, contestó el capitán. No, yo diría que son más que duras. Con la fuerza adecuada puede perforar acero. Entonces, todos se lo deben tomar en serio. El silencio de 2 docenas de focas, todas con la mirada fija, fue su respuesta y el respeto que buscaba. Bien, descansen un poco y no se alejen demasiado. Tenemos otro objetivo. Me pondré en contacto con ustedes. Dicho esto, simplemente tomó su expediente y se largó, dejándonos con el dolor y pensando en el futuro. Nos hemos estado reuniendo. Esto es completamente ajeno a cualquier experiencia que hayamos tenido antes, pero... marchamos juntos con paso firme. Me han encomendado mantener este registro actualizado hasta el final o hasta mi prematura muerte. Volveré con más pronto. Lanzas afuera. Este es el nombre de la misión en la que estamos. El apodo para nuestra misión de venganza que recibimos poco después de regresar a los Estados Unidos. Nunca es fácil, esa larga caminata por la C-17 custodiando el ataúd envuelto en la bandera de un hombre con el que sangraste, te congelaste, luchaste, y aún más difícil saber que el ataúd está vacío, incluso mientras la esposa y el niño de nuestros camaradas lloraban a su lado. Recuerdos, eso es lo que enterramos. Un homenaje como lo hacíamos cada vez que nos acercábamos al oscuro ataúd de nuestro hermano que dio un fatídico peso hacia aguas enemigas y desapareció. Todos y cada uno de los miembros del pelotón alfa lo acribillamos con nuestros tridentes. Era un gracias por la hermandad.
una promesa de cuidar a su familia como si fuera la nuestra, un voto de venganza para evitar que este tipo de maldad se apodere de alguien más, del mundo. Las bebidas que tomamos en el bar después se sintieron tan pesadas como siempre, un poco entumecedoras, pero eso es. Después del dolor venía la rabia. Permítanme ponerlos en contexto. La generación actual del pelotón Alfa lleva mucho tiempo junta. Algunos oficiales nuevos, algunas incorporaciones, pero muchos llevamos aquí desde la segunda mitad de la guerra contra el terrorismo. Estoy bastante seguro de que a pesar de que Sudamérica es nuestra AO, hemos realizado operaciones en todos los continentes con fines cinéticos, no para enfrentamientos absurdos. Todos los días pienso en cada centímetro que tuve que arrastrar para llegar aquí. A todas las malditas focas les encanta hablar una y otra vez sobre la semana del infierno, pero ¿a quién le importa la semana del infierno? ¿Qué hay de las 19 horas diarias que dedicas a entrenar? Los meses que sacrificaste para llegar a tu equipo y demostrar tu valía, los miles de horas que pasaste en condiciones austeras, necesitando estar listo, consciente, sentado bajo el sol, dejándote la piel. Todo eso para que una cosa primigenia surja de las profundidades, se lleve docenas de vidas. Demonios, pueden ser incluso cientos. Si ese fantasma es una señal, uno de tus hermanos puede desaparecer. Que los jodan. No somos tontos. Sé que el tridente tiene su cuota de cabezas huecas, pero somos expertos en nuestro oficio. Los estadounidenses se destacan en el equipo de operaciones especiales por una razón, y puede que sea la rabia y el dolor lo que alimenten estas palabras, pero sé que todos y cada uno de los demás países de la OTAN suspiran aliviados cuando saben que somos su apoyo. No somos solo nosotros, no solo murieron estadounidenses, chilenos, peruanos, isleños, por toda la masa de agua más grande del mundo. Fueron miles, carajo, docenas de miles más si nos atenemos a las leyendas. Con ese nombre de operación, el secretario de la Marina nos comunicó la intención de sus comandantes para llevar a cabo la misión. El pelotón Alfa, equipo SEAL 4, está asignado con las unidades y recursos disponibles para rastrear, acortar distancias y destruir albergues en aguas cercanas a nosotros y a nuestros aliados para evitar más muertes y destrucción. El equipo SEAL 4 llevará a cabo todas las operaciones de combate necesarias que le indique el comandante del equipo, hasta completar la misión con una victoria absoluta. Y sí, señor, nosotros lo hicimos. Aquí es donde quiero avanzar y reconocer el mérito de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de inteligencia. Al recibir un ataque, generalmente hay 4 fases: defensa, reconsolidación, selección de objetivos y movilización. Después de que la agencia y los operativos de campo evaluaron el camino de estas sirenas, nuestro agente federal adjunto Miller demuestra ser extremadamente ingenioso. No sé si es un FCI o algo más específico, pero mientras nuestro capitán y él se apiñaban, comparábamos las trayectorias de las corrientes oceánicas proyectadas con las que sabíamos de su fisiología. Estas criaturas estaban diseñadas para vivir en aguas profundas. Sin embargo, sus funciones bípedas exigían que se sumergieran directamente o fueran a algún lugar local, ya que nadar a largo plazo podría no ser viable a menos que fueran a menor velocidad. Claro, tenían la capacidad de sumergirse profundamente y nadar más rápido que los destructores. ¿Y sabes qué teníamos nosotros? Uno de los sistemas de vigilancia más grandes, reconocimiento localizado, y malditos submarinos. Atamos una maldita soga alrededor de sus salidas, podríamos encontrarlos y si no sabíamos dónde estaban. Es como cuando limpias el 85% de una habitación. Ahora sabes que tu objetivo está dentro de ese 15% restante. Claro que podrían haber ido a las profundidades, pero ¿y si realmente iban a atacar? Nosotros teníamos que encontrarlos. Seguíamos buscando y la requisición no fue fácil, pero cuando matas a un guerrero, incluso si se anuncia públicamente, la gente quiere su libra de carne. Tuvimos nuestra oportunidad hace menos de 80 horas, cuando el sonar de aguas profundas, originalmente destinado a rastrear explosiones nucleares submarinas en la Guerra Fría, ahora con resultado con fines científicos, rastreó varios objetos de no más de 7 pies de largo que nadaban hacia el oeste, todo hacia el centro del Pacífico. Originalmente fueron descartados como delfines debido a su formación de manada,
pero se descubrió que estas cosas viajan 4 veces la velocidad de ellos. Poco después de coordinarse con el reconocimiento naval local, terminaron desapareciendo en las cercanías de las islas Pitcairn francesas, más específicamente las Adamstown. Sí, ya las teníamos acorraladas. ¡Qué bien! Dicho esto, maldecimos, pues la idea de que nuestros asaltantes entraran en territorio amigo significaba que probablemente quedaríamos relegados a un segundo plano. Eso fue hasta que allá abajo en el almacén de un portaaviones requisaron unas cuantas docenas de SEALs inquietos para quedarse. No nos pregunten cómo, pero logramos pasar de contrabando un pequeño proyector, armamos una consola, intercambiamos cables con los expertos en suministros, y en cuánto tiempo teníamos un televisor en marcha y la mitad estábamos desmayados en esa tumba. Eso fue hasta que entró el capitán Dwight. Oigan, suban todos, vamos a tierra. El jefe fue el primero en levantarse con su mochila, golpeando el mamparo que tenía detrás. Oye, levántate, carajo, vamos. Muy pronto recibimos instrucciones de rampa. El capitán explicó que sin ninguna resistencia o preguntas, a los franceses dieron luz verde a una misión militar estadounidense a Adamstown bajo el pretexto de mantenimiento de la paz. Supongo que si necesitabas confirmación de que los grandes gobiernos del mundo conocen la porquería que se esconde en sus rincones más oscuros y lejanos, ahí está, impresa en papel o oculta en el subtexto. Íbamos a pasar desapercibidos, lo que significaba que al llegar a la costa nos subieron a vehículos no tácticos impecables, como todoterrenos blindados, jeeps y otros vehículos de baja visibilidad. Vestíamos ropa informal americana y también era el Pacífico Sur que, si bien hacía un frío de 1000 demonios debido a los últimos ecos del invierno, subía la humedad de repente cuando apetecía. Nos dejaron en el muelle con vaqueros, camisetas y gorras para variar, pero todos mantuvimos los cascos bien abrigados por si acaso. Como lo había aprendido, $50,000 en visión nocturna son la defensa perfecta contra las mandíbulas de estas cosas. Llevábamos nuestros kits, portaplacas, equipos y cinturones. Realmente no era de bajo perfil, es el uniforme de no preguntes ni un carajo, para cualquiera que esté mirando. Dicho esto, este era su hogar como nosotros. Todos estábamos siendo arrastrados a una guerra que no queríamos. Seres queridos arrebatados demasiado pronto. Me asignaron los vehículos del medio, un Toyota Land Cruise, mientras que el capitán iba en una Jeep con el jefe en la parte trasera en otras camionetas destartaladas. Condujimos desde el puerto este, un lugar llamado literalmente el desembarcadero. Seré sincero, parecía como si nadie hubiera llegado allí en años. Condujimos un rato llegando al pueblo. La reacción de los lugareños fue muy variada. Algunos entraron en sus casas inmediatamente y cerraron las persianas con pestillo. Otros nos sonrieron y saludaron. Un grupo de mujeres estaban muy intrigadas al ver un coche con hombres claramente armados que se dirigían a la parte oeste del pueblo. Incluso recuerdo a un hombre mayor que cruzaba la calle con la compra de su tienda. Nos miró, siguió caminando y nos hizo esperar a todo el convoy. Mis auriculares se activaron cuando jefe preguntó: ¿Qué carajos es lo que está ocurriendo? Se escuchó una risita. El capitán ofreció su experta vigilancia desde el frente y dijo: no pasa nada, es solo un nacional local, está descendiendo mostrándonos a los estadounidenses quién manda. Está cruzando la calle a su ritmo. Lleva sandalias bajo la lluvia helada y no voy a darle órdenes, este tipo está loco. Esto era un poco de alegría para lo que iba a ser un día muy largo y jodido. Llegamos a las afueras de lo que era un ayuntamiento antiquísimo, originalmente de ladrillo y tejado, al estilo de los isleños de Pitcairn, mucho antes de la llegada de los franceses. Dicho esto, el mobiliario, los azulejos y las ampliaciones de nueva generación aportaban una extraña mezcla de modernismo. Bueno, lo que era moderno hace 40 años. En cualquier caso, la cultura de este lugar resumaba por cada rincón. Eso es probablemente lo mejor de vivir en el Pacífico. Muchos de estos pueblos han vivido aquí, a menudo aislados durante miles de años antes del contacto con los marineros, hace apenas unos cientos de años.
Sin embargo, siempre se aferran a sus raíces. Su resiliencia la respeto profundamente, es un recordatorio de su cultura. Dicho esto, no hay mitos ni leyendas, es su propia historia. Basura que al resto del mundo les gusta tachar de mentiras y archivar, solo para que aparezca de repente, hinque del diente y arrastre a casi 1000 personas por la borda. Todos salimos adoptando una actitud de seguridad tranquila. Algunos nos reunimos con la gente cercana. El jefe inmediatamente sacó un paquete de cigarrillos que la policía local estaba encantada de intercambiar por dinero. Uno de nuestros artilleros apoyó en el vehículo delantero del convoy con la M48 colgando del pecho, como un gigante con camisa de los Steelers y vaqueros. Dwight me dio una palmadita en el hombro y dijo: «Irás conmigo, trae uno, nos reuniremos con el anciano local». Así que estábamos entrando, el capitán, el jefe y mi granadero. Cada uno dejó la mayor parte de su equipo en la entrada, solo teníamos el cinturón y nuestros cañones. Entramos y nos recibió un hombre mayor. Llevaba una camisa con cuello metida por dentro, con una vieja hebilla de cinturón con forma de cráneo de toro. Dijo que fue un regalo de un viajero. Nosotros nos sentamos. Hablaba algo, pero por lo que descubrimos, su hijo sería el principal medio de comunicación. No es que todos fueran capaces de cambiar a Pitcairn de memoria, y el capitán tomó la iniciativa y nos anduvo con rodeos. «Venimos por las sirenas», sacó una foto, la autopsia de la repugnante criatura que encontramos y a la que remetimos con odio y plomo en las entrañas del Amity. Tomó la foto con la mano. Tuvo la mirada sorprendida y su hijo tradujo. «Oigan, ¿ustedes consiguieron eliminar a una?» Nosotros asentimos. «Sí, habríamos derribado más, pero llegamos tarde por una confusión de inteligencia. El suboficial Spears fue quien primero lo detectó bajo cubierta». Una palmadita del capitán en la pierna me hizo suspirar un poco. Normalmente traen a los miembros más veteranos, pero parece que la prueba viviente de un encuentro cercano con los de la marina fue lo peor. Eso y las laceraciones que me dejó esa maldita cosa. Incluso sin traducción, el anciano captó lo que decía. Sus ojos me escanearon mientras interrumpía a su hijo. «¿Tú sobreviviste?» Yo me incliné y tiré del cuello de mi camisa hacia atrás lo suficiente para mostrar la maldita herida que me había dejado la cosa. «Sí. Por poco no lo hago», dije. Tardó mucho en apartar la mirada de la mía, pero el capitán asintió recostándose. El viejo mundo era muy draconiano, la violencia era peor, el respeto se gana con esfuerzo y se necesitaban pruebas para golpearte en los dientes. Y así fue, así que aquí estábamos. El anciano golpeó el escritorio, gesticulando en círculo y hablando un rato. «La gente del agua ha estado presente desde las primeras generaciones de quienes viven aquí. Se conocen interacciones desde antes del contacto con el exterior. Si vas al museo, verás dibujos y grabaciones de texto de ellos. Estos seres que se llaman sirenas». Eso al menos confirmó que esta isla, al menos en específico, tenía un vínculo con ellos, fuera relevante o no. ¿Han tenido alguna interacción en los últimos años? ¿Algo que pueda ser paralelo al aumento de violencia que les han mostrado en las Américas?, preguntó el jefe. El hijo le habló lenta y deliberadamente a su padre. Había una mirada extraña y distante, parecía alzar la vista al techo, relatando brevemente. Y esto fue lo que nos dijo su hijo. «Todo lo que hay hasta el agua nos pertenece, pero más allá de la costa les pertenece a estas cosas. Advertimos al gobierno central que emplear una armada violaba a este equilibrio. Al hacerlo, ahora vienen a la tierra. Nosotros cerramos las ventanas. No hay niños afuera después del anochecer. Podemos escucharlos acechando en la oscuridad». Se inclinó hacia adelante, palmeando el escritorio al inclinarse. Su mirada se posó en mi granadero mientras sisiaba, traduciendo su pregunta. «¿Ese olor del fondo del océano, sal y aura natural, lo conoce siendo marino?». Asintió y el anciano respondió: «No se supone que esté justo afuera de nuestras viviendas, pero lo está». «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó el capitán Dwight. El hombre pareció hacer un gesto con la mano mientras su hijo respondía: «Unos siglos, aunque en los últimos años los hemos estado escuchando arañar las murallas. No es nada común».
Así que ahora sabíamos que al menos en Adamstown se registran regularmente sus incursiones en tierra, porque el gobierno francés no les da seguimiento. Bueno, seamos sinceros, probablemente sí lo hacen, pero simplemente no les importa ni creen en esta tonta teoría. El anciano chasqueó los dedos y señaló hacia atrás, hacia la ventana. Su hijo pareció detenerse mientras reflexionaba. El jefe arqueó una ceja y nos miró a los demás. ¿Quiere que les cuente sobre John Pond? Está al oeste de la isla. Hace 40 años hubo inversiones aquí de centroamericanos que querían tener bonitas casas de vacaciones. Uno de ellos tenía una rara obsesión. La forma en que el chico dijo esa última palabra me dio un vuelco en el estómago. Respiró hondo y dijo: quizás la hayan visto al entrar. Hay una casa de playa construida en la ladera de la costa. Tiene diferentes plataformas que se adentran directamente en el mar, casi igual que... Chasqueó los dedos. El jefe respondió: como rampas para barcos, ¿no? Para soltar amarras. Señaló al jefe y asintió. Sí, lo había hecho porque estaba obsesionado con la gente del agua. Mi granadero se quedó atónito, con una mueca en la cara al mirarme. El capitán se rascó un ojo con fastidio. Entonces, tiene todo este dinero y viene porque quiere encontrar a gente de las profundidades, construir una casa semisumergida para las sirenas. El hijo le tradujo la pregunta al capitán a su padre, quien miraba con absoluta convicción a nuestro comandante del pelotón. Sus palabras fueron breves, pero con un tono lento y sombrío. El hijo se volvió hacia nosotros y dijo: quería invitarlas a pasar. Ser parte de los rituales, sean ciertas o no, consiste en construir estatuas de uno mismo en la orilla mirando hacia afuera. Organizaba fiestas ahí. Según escuchábamos, supuestamente a algunos de nuestros pescadores, y quienes se adentraban en ese lugar... Bueno, se detuvo, miró al suelo y luego me miró directamente. Ver gente emergiendo de las olas y caminando hacia la casa, con su piel combinando con el azul mármol del complejo, es aterrador. De acuerdo, dijo el jefe rascándose la barbilla mientras se enderezaba en la silla. ¿Dónde está ese idiota? ¿Está aquí? Tenemos que hablar con él entonces. Y el propio anciano dijo: me temo que no, está muerto. Arqueó una ceja y el hijo explicó: una noche dejaron de oírse ruidos de la mansión junto a las olas. La policía fue a revisar, pero no encontró nada más que agua. Quería convertirla en una estructura abierta, así que tiene muy pocas ventanas y está expuesta a la intemperie. De alguna manera, como sea que la haya construido, sigue en pie, pero está cerrada y prohibimos a nuestra gente que la visite. No se lo contamos a los forasteros, turistas, ni siquiera a los funcionarios del gobierno, excepto a la gente del pueblo. El hijo miró a su padre, quien asintió. Bajó la vista hacia su escritorio con un tono más ligero hasta el final, donde enfatizó sus palabras señalando el escritorio y la madera. El hijo se giró lentamente. Nunca hemos logrado eliminar una de estas bestias. Han plagado este lugar como una amenaza, un equilibrio que no puede restaurarse pacíficamente. Este lugar es un sello abierto. Si buscas a tus enemigos, ahí están. Haz lo que nosotros no podemos. Elimínalas. Y eso era todo lo que necesitábamos escuchar. Cada uno le dio la mano y nos miró atrás al salir. Los 4 que entramos enganchamos nuestras cosas, sujetamos las fundas y revisamos nuestras armas con la prensa, como ordenó el capitán. El sol empezaba a ponerse mientras la temperatura, enfriada por la humedad de aquella isla, se nos pegaba a la piel como una placa. A pesar de ello, nos atrincheramos en lo profundo del bosque, justo donde terminaba el sendero y descendía un sendero de losas de piedra. El estrés me cerraba la garganta, asegurándome de que mi M416 estuviera en óptimas condiciones, apretando el silenciador, comprobando mis movimientos. Me aseguré de que mi escuadrón estuviera de pie. Mi artillero traía bidones extra y abriendo la parte trasera metí mi bolsa de desecho llena de granadas. Si hacíamos esto, lo hacíamos a nuestra manera, carajo. El ambiente del bosque era estridente. Ranas, insectos y todo tipo de criaturas que lograban silenciarnos tan mal que, sin duda, captaron mis peores pesadillas y todo se quedó en silencio.
Poco después, justo cuando el sol tocaba la línea horizontal, nos levantamos. Alfa 1, aquí, 7, a mi lado, guiando por el sendero. Mi escuadrón siguió al jefe en una formación básica. Normalmente nos dividiríamos en una formación más compleja, pero la densidad de los bosques, el camino lineal y la naturaleza del enemigo al que nos enfrentábamos nos permitieron avanzar con mayor rapidez. Yo estaba justo detrás de él observando a nuestro alrededor. A solo unos metros a nuestra izquierda podía ver el acantilado y las olas rompiendo. Las piedras estaban resbaladizas, lo que atrajo mi atención mientras descendíamos, con el mundo a nuestro alrededor en un tono azul blanquecino, comprobando si mis hombres seguían allí. Pronto dejaron de escucharse las criaturas, solo se escuchaba el romper de las olas. Cuanto más descendíamos, menos árboles había. ¿Ah? De repente, un claro de tierra conducía a una repisa del acantilado, donde se alzaba una mansión de varios niveles de granito y hormigón, cuya mitad trasera se hundía visiblemente en el agua. La ausencia de ventanas significaba enormes agujeros en la pared, todos en sombras, pero la falta de vegetación le daba un aspecto más siniestro. ¿Conoces esas historias donde la persona se adentra en la guarida de un dragón? Sí, bueno, esto era algo similar. Nuestro jefe se detuvo. Hicimos nuestra formación en columna escalonada, la mitad mirando al acantilado y la otra mitad observando el mar. 7 a 6, vigilen la estructura. Intervino. El capitán Dwight se acercó rápidamente y se arrodilló junto a nosotros mientras los tres observábamos el monolito. Olía a salmuera y a ligera descomposición. La línea de agua estaba más alta de lo debido, a pesar de que no había tormenta a la vista. Todo era como un vorágine imponente que nos retaba a acercarnos. Muy bien, adelante, estemos atentos. Estamos despejando todas las habitaciones desde la orilla hacia el interior. No hay que correr riesgos. Le hicimos un gesto al comandante del pelotón. Al levantarnos, él agarró el hombro del jefe y dijo: Oye, si tenemos contacto debemos de tener mucho prejuicio. Nadie más irá a casa en bolsas para cadáveres. Con un solo asentimiento mi escuadrón avanzó con los cañones en alto, avanzando con dificultad entre la maleza alta mientras nos acercábamos a los escalones de piedra, los cuales estaban limpios aunque desgastados. Al hacerlo, algo entre la maleza me llamó la atención. Era una lanza, igual a la recuperada en el Amity, clavada hacia abajo. Le comenté esto al jefe, quien simplemente murmuró: ¡Genial! Deben estar cerca, hay que seguir adelante. Nos amontonamos en la puerta mientras los demás escuadrones nos seguían. Cortaron las cadenas de los lugareños y el pelotón entró a raudales. Inmediatamente nos encontramos en un amplio espacio abierto, con las mismas aberturas sin ventanas que daban a todos lados y al mar, mientras una escalera doble ascendía. Una sola escalera, envuelta en oscuridad, conducía hacia abajo. El jefe cubrió las escaleras descendentes. Alfa 3, mantén tu elemento sobre mí. Alfa 1, 2, empujen hacia arriba y despejen el suelo y los niveles ascendentes. Nosotros lo hicimos con absoluta intensidad, con el viento echándonos agua de mar encima. Nos empapamos enseguida, pero no paramos. Habían muebles viejos, cojines y mesa de madera que se habían deteriorado hace tiempo y no eran más que montones de escombros que se fundían en el suelo. Los sonidos resonaban a través del viento a nuestro alrededor como cantos de ballena, pero no del todo. Lo apartamos de nuestras mentes sin dudarlo y tuvimos un ejemplo desgarrador de lo que sucedería si no lo hacíamos. Viejas fotos del loco colgaban de las paredes. Algunas habían caído y estaban completamente destruidas. Otras seguían colgadas y a través de cristales manchados podíamos ver diferentes tomas de conciertos, fiestas y cosas similares. Había una sensación extraña aquí. Ver los rostros distorsionados de un hombre tan obsesionado con lo antiguo que construyó una casa que se había convertido en un templo y al poco tiempo en una tumba. Al despejar la planta baja pudimos asomarnos a uno de los balcones superiores con vistas a las rampas. Habían docenas, todas conducían al agua. Algunas eran escaleras, otras rampas lisas, todas eran felpudas para estas cosas. Estatuas habían de él, con la pintura desgastada desde hacía tiempo, salpicando los bordes. Mientras volvíamos al interior, mi artillero observó detenidamente una y dijo:
¡Oh, carajo! ¡Qué tenebroso es esto! Subir las escaleras me llevó a un descubrimiento en el dormitorio principal. Sobre otra pila de muebles largos y deformados habían artículos, pulseras, teléfonos, flores, recuerdos y otros objetos personales, todos colocados como un santuario, cientos o miles quizás. No bromeo, soy una maldita foca de 1,88 y esa porquería me llegaba a la altura del estómago. El líder del Alfa 2 negó con la cabeza mientras todos lo mirábamos entre asentimientos. El romper de las olas era el único sonido. Sus palabras fueron las únicas pronunciadas. ¿Qué demonios es esto? Despejamos el piso superior reuniéndonos con el jefe como lo hizo el capitán Dwight con nuestro RTO. Me arrodillé junto a ellos y dije: ambos niveles despejados, no hay enemigos ni tampoco pasajeros civiles. Bajamos con dificultad salvando la escalera al llegar a la intersección en T. Inmediatamente el olor a océano se intensificó. Una parte de mí estaba un poco ansiosa. Quién sabe con qué deterioro estructural estaría este lugar. Un golpe en falso y ¡bang! Todo se derrumbaría. Pero eso no importaba. Si teníamos que derribarlo, los malditos de aquí nos acompañarían. Avanzamos con cuidado, dejando atrás a hombres altos y bajos en cada esquina mientras avanzábamos con metódica facilidad. Pronto llegamos a un gran pasillo que conducía al océano, con una gigantesca franja de agua en el medio que lo dividía. Abrimos paso con los láseres encendidos mientras vi a Alfa 2 que estaba al otro lado apuntando a algo a mi lado. Y entonces se encendió el comunicador. Estoy atrapado, estamos a mitad de camino. Todos apuntamos. Enfoqué mi iluminador infrarrojo en mi PEC bañándolo todo. Frente a nosotros, a unos 25 metros, había lo que parecía ser una mujer. Llevaba una camiseta y quizás pantalones. Era difícil distinguirla ya que estaba de rodillas mirando hacia el agua, y mi escuadrón avanzó lentamente, algunos vigilando el agua mientras yo, mi artillero, mantenía los cañones al frente. Dwight, que estaba detrás de nuestro extremo del foso del agua, la vigilaba con su propio láser justo sobre ella. Alfa 1, aquí 6. Acérquense con cuidado, vean si necesita atención médica. El buen viejo capitán, siempre humanitario en un mundo de sangre y polvo. Nos acercamos lentamente a la mujer. Vimos que su piel estaba pálida, de un gris pálido con venas visibles. Su cabello estaba húmedo y apelmazado como una fregona. Su cabeza estaba justo al frente. No se movía, aunque con el viento y la adrenalina no podía distinguir si respiraba visiblemente. Estábamos a unos pocos metros. Con mi artillero a mi lado le dije: «Oye, cúbreme, voy a hacer contacto». Sentía el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, sacudiéndome las costillas mientras dejaba el rifle colgando y desenfundaba mi 226 al alcanzar su hombro con la mano libre. La pobre mujer cayó hacia atrás sin vida, mientras el repugnante golpe de su cabeza contra el suelo de granito resonaba como un disparo. Tenía los ojos vidriosos, las pupilas dilatadas y los ojos y la cara hinchados. Su pecho, sin embargo, estaba vacío. Lo noté por cómo casi se desinfló. Esta cosa era un señuelo. En cuestión de segundos, el agua rompió y el resplandor bioluminiscente y la silueta familiar de las sirenas con branquias y garras de las profundidades emergieron y se abalanzaron rápidamente sobre mí. Yo me resbalé y caí hacia atrás, apoyándome en la pared junto a mí mientras sacaba el pie, logrando detener a la maldita cosa. La sirena emergió con un rugido estridente y aterrador al elevarse. Mi artillero cumplió su palabra. Todo el maldito túnel se estremeció cuando soltó una ráfaga de cinturón que sacudió el túnel. Las ondas sonoras rebotaron y casi me sacudieron los pulmones y el alma. La sangre azul y los fluidos brillantes de la criatura pintaron el rellano del otro lado y retrocedió. Más rápido que otra cosa, el jefe se comunicó con nosotros. «¡Retírense del borde del agua y ataquen!». Mi granadero me levantó por el asa mientras disparaba rápidamente con mi M226 contra algunos demonios que estaban al otro lado, alcanzando visiblemente a uno de ellos, pues estoy casi seguro de que le fracturé la cadera. Mi artillero, sin embargo, recogía almas a diestro y siniestra. A tan corta distancia prácticamente alimentaban su psicopatía. 4 de ellos fueron abatidos. Y la surrealista visión de estas cosas cayendo sin vida me alegró profundamente. Enfundé mi pistola.
demasiado estresado como para preocuparme por recargarla, así que simplemente agarré mi 416. Debió haber más entradas porque desde el pasillo detrás de nosotros escuché gritar a uno de mis hombres. Al girarme, vi que uno de los bichos le cortaba el bíceps. Lo empujó contra la pared mientras yo le apuntaba con la punta de mi silenciador. Se revolvió y escupió una especie de maldito veneno. Casi me destroza el guante, pero una serie de disparos brutales lo eliminaron. «Oye, ¿estás bien?», le grité. Él asintió señalando hacia abajo. No pude escucharlo por un momento y él lo notó. Hay más cosas allá abajo, creo que intentan flanquear». «Oh, carajo». Alfa 1 a 6, actualmente en los pasillos occidentales, maniobrando más profundamente para evitar una maniobra de flanqueo hostil. Mis muchachos rápidamente rellenaron el tanque. Mi artillero arrojó un tambor vacío al suelo. El plástico hizo eco cuando uno de nuestros atacantes lo cubrió. Las comunicaciones se iluminaron haciendo eco de los disparos, que podía escuchar a la vuelta de la esquina hacia afuera. Era el jefe. «Aquí, 7, háganlo». Nos adentramos rápidamente. El agua salpicaba y llenaba el pasillo unos centímetros. Llegamos a una intersección en T y a nuestra izquierda vimos una pendiente descendiente que parecía una línea directa al océano, la mía subiendo y bajando ligeramente. El anterior dueño construyó estos malditos túneles directos. Quién sabe cuántos eran. Se vieron unos ojos oscuros. Otro saltó y de una especie de depósito bajó su barbilla y salió más de esas cosas. Podía oír el impacto y el ardor a través de mi casco mientras me protegía la cara. Todos respondíamos el fuego. Las municiones del cinturón del artillero sonaban como máquinas de casino. Un chirrido sordo y acuoso se escuchó al ver cómo sangraba, precipitándose hacia las profundidades. El artillero Alfa 1 no tardó en arrodillarse y lanzar una ráfaga hacia las profundidades tras él. Nos desviamos a la derecha. El sonido se movía delante de nosotros. La sombra de una bestia bípeda y una mano palmeaba alcanzaron la esquina. Suprimimos el borde de la esquina obligándola a retroceder y sujeté mi artillero. Metí la mano en mi bolsillo. Miré un poco y grité: «¡Oh! ¡Esto es azul!». Lo que me recibió fue al menos una docena de estas cosas, unas que sangraban, presumiblemente cuando intentaron flaquearnos antes. Se dieron la vuelta y el corazón me dio un vuelco al retroceder. «¡Oh, hay un montón de esos malditos aquí!». Fue el grito con mucha gracia que les di a mis hombres al saltar hacia atrás. Saqué el fragmento de mi bolsa de desecho arrancando la cinta adhesiva, poco después de que el alfiler y la cuchara se saltaran. Lo tiré casi sintiendo el aliento de esos demonios acuáticos en los dedos expuestos de mi mano izquierda mientras corría de vuelta. Menos mal que los hice retroceder más por el pasillo. Incluso a pesar de lo lejos que llegamos, la sensación de esa fragmentación fue casi conmocionante en ese estrecho túnel. Eso y el crujido de la vieja estructura sobre nosotros me recordaron las décadas de desgaste que se estaban asentando. Tomé mi rifle mientras avanzábamos en una T ondulante, abriendo la boca. Mi artillero se empujó hacia la pared del fondo mientras doblábamos la esquina. Debió de caer justo cuando varios de ellos agrupaban, ajenos a la táctica humana de armas con alto índice de bajas. 2 de estas cosas volaron literalmente en pedazos, con las entrañas mezcladas hasta el punto de que no pudimos distinguir dónde terminaba una y empezaba la otra. Otra cosa se arrastraba sobre ramas rotas, mientras 2 de ellas más nos estaban silbando. Lo dejamos ir, la sensación desgarradora de escuchar las balas impactar en la carne muerta, abatiendo al herido mientras otro intentaba huir sin éxito. Despejamos el pasillo, resbalando en el momento de sirenas molidas, con el sudor acumulado, la sangre saliendo de las heridas, pero perseveramos. Rápidamente entramos en una extraña habitación circular, con un charco de agua en el centro. Disparamos al que escapaba, pero el fuego cruzado también lo alcanzó. «¡Los hemos terminado!», grité. Alfa 2 nos recibió, escaneamos la escena y rápidamente nos despejamos, e hicimos un descubrimiento. Fue justo cuando el capitán atravesó un tercer pasillo y nos recibió. 6 a 7, ¿cuál es su estado? Se pudieron escuchar varias ráfagas de fuego desde más lejos hacia el agua mientras el jefe respondía: «Repelí otro ataque, tengo 2 heridos. 7, Equia».
Muy bien, Spears, ¿tú cuántos tienes? Me preguntó Dwight, recuperando el aliento mientras se inclinaba hacia adelante. Creo que quizás 8 equia por allá. En cualquier caso, eliminamos a todos los del flanco norte y oeste que huyeron de los túneles. Informé, negué con la cabeza y también comenté. El maldito que construyó esto tenía un montón de túneles que desembocaban en el agua, casi todo un sistema de metro. Sí, también lo noté, dijo el capitán colgando su rifle. Algo en el charco del centro le llamó la atención. Oye, hay algo encendiendo una luz, dijo. Asentimos con la cabeza mientras él buscaba la luz de su rifle apuntándola al agua. Habían más sirenas. Estaban completamente sumergidas en el agua que podíamos ver que era tan grande que podría ser una piscina pública, visiblemente atornilladas al fondo del pozo. Encendí la linterna de mi rifle y pude ver sus huesos. Eran vértebras, costillas de todo tipo, ahí tirados. Eso es... Intentó señalar nuestro oficial de operaciones de rescate, negando con la cabeza mientras miraba al comandante y luego de nuevo al foso de la muerte. ¡Eso es! ¡Deben ser! ¡Oh no! ¿Acaso son ellos? Preguntó. La mirada del capitán era inmóvil, la mirada de un asesino como nunca la había visto. Le dio una muy buena razón a nuestro oficial de operaciones de rescate. El hijo del anciano describió el cariño de este hombre por ellos como una obsesión, que se sacrificó y también quedó ahí atrapado. Hizo una pausa por un momento antes de mirar a Alfa 2. ¿Cuánta demostración tienes? El líder del segundo escuadrón se rió entre dientes. Tengo muchos explosivos, como para hundir la isla, señor. Muy bien, coloquen esa porquería en todas las vigas de soporte por las que cruzamos aquí. Tomen todas las granadas que tengan y golpeen cada túnel de agua y rampa. Estaremos quemando todo el lugar, nos ordenó. Eché un último vistazo a los huesos y quería asegurarme. Estaba oscuro, incluso con la luz de mi rifle, pero no sé. Tal vez su fisiología esquelética era la misma, pero esos no parecían seres humanos. No importaba. Mi escuadrón se abrió paso pisoteando y pateando los restos de esas malditas cosas, mientras cada entrada recibía 3 granadas. Tom submarinos era todo lo que podíamos escuchar, dejándolos caer al agua mientras cubríamos a Alfa 2, mientras colocaban cargas en la entrada de los túneles, balcones sujetándolas mientras inclinaban y las pegaban a los pilares que conducían al agua. De regreso a la superficie, armamos ese lugar con el adhesivo súper fuerte, aferrándose a cualquier cosa, sin importar la humedad de la piedra resbaladiza. Alfa 1 y yo volvimos a limpiar rápidamente la planta baja y la superior. Me encontré mirando fijamente esa pertenencia. Sin importar lo que hubiera en esas jaulas, esto era lo correcto, era la única manera. Así es como hacemos las cosas. Si vienes a nuestra tierra y eliminas a nuestra gente, entonces nosotros volaremos tu maldita casa. Eso es equilibrio. Justo, pero equilibrio al final y al cabo. Nos alejamos rápidamente hasta donde nos permitió el cable detonante cubriéndonos tras un conjunto de rocas. Sin demora, las explosiones lejanas sacudieron el suelo y probablemente toda la isla, mientras bajo un leve asentimiento veíamos cómo la sombría estructura se derrumbaba violentamente entre las sombras. Hormigón y piedra fueron lanzados a cientos de metros en pequeñas bolas de fuego, que solo se enfriaron al ser consumidos por el Pacífico. Una cabalgata de estruendos y estruendos, no quedaba nada. Poco después, escuchamos lamentos y gritos, todos provenientes del agua. El jefe se quitó el rifle del hombro y dijo: «Tengo que hacer algo, no me sigan». Apuntó hacia el agua. No sé si tenía un tiro en particular o no, pero disparó varios tiros antes de que el capitán lo agarrara del hombro y lo tirara hacia atrás. No creo que el anciano esperara tanta limpieza, pero estaba molesto en absoluto. De hecho, mientras esperábamos en el transporte para salir de Adamstown, nos dieron la bienvenida de nuevo al pueblo. La policía tuvo lo que probablemente fue la patrulla nocturna más feliz de su vida, ya que algunos de nuestros hombres fueron a la taberna y, en palabras del hijo del anciano, las bebidas fueron por su cuenta. El chico que había visto correr y esconderse antes ya había salido. Nos miramos fijamente mientras metía el resto de mi equipo en el jeep. Me giré y había una mirada de curiosidad en su rostro. Quizás recordaría este día, quizás no, pero sus vidas serían un poco mejores. Me acerqué, me quité mi viejo y desgastado parche de la bandera estadounidense de Irlanda del Norte y se lo di. A veces, un pequeño recuerdo ayuda mejor.
Después de que se nos pasó el subidón, nos acomodamos de nuevo en esta tumba de acero en el portaaviones, esperando nuestra siguiente operación. Para ser sincero, un ligero de temor me invadió por el ambiente nocturno de nuestros chicos jugando a las cartas, el jefe y sus ronquidos escandalosos. Era solo la porquería en estas jaulas, no sé. Esas cosas que acechan a los humanos, arañando sus casas, el montón de objetos personales que recogían como si fueran un santuario. Menos mal que arrasamos este lugar. Era un mal presagio, pero ya ha terminado. Espero de verdad que esto no se convierta en otra guerra eterna. No sé cuántas de esas cosas podrían aguantar mis rodillas. Miller nos informó poco después lo siguiente. Esas cosas se sacudieron después. Se están dispersando como ratas. Bien, vamos a poder rastrearlos con mucha más facilidad. Se dirigen al norte, muy al norte ártico. Pase lo que pase después de esto, será lo último que hagan, chicos. Así que, ahora, después de esas palabras, me voy a dormir un poco. Lanzas, fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.